Este video busca explicar la evolución del cristianismo dentro del mundo grecorromano, del año 1 después de Cristo al 380 después de Cristo. Dado que la información es vasta, nos concentraremos en las primeras comunidades cristianas, concilios realizados, persecuciones y su adaptación como religión oficial del imperio. Los conceptos principales son la esperanza y fe en Dios que rescatará a su pueblo escogido. El advenimiento del reino es espiritual, Dios es mi Padre. Esta instauración del reino se da mediante el amor, la entrega, el sacrificio, las buenas obras, la espiritualidad y los signos sacramentales, lo que realmente somos. La alianza de Dios ha sido restaurada por Dios mismo. La restauración de la amistad con Dios traerá paz y bienestar en esta vida y garantía de vida eterna a todos los hombres del mundo que libremente quieran aceptar la nueva alianza amistosa, no solamente los judíos. Signo de la aceptación de la nueva alianza es un cambio interior, esperanza y fe renovadas, y un cambio exterior, caridad hacia todos los hombres. La renovación en la sexualidad mediante la bondad del cuerpo y su autodominio. Y finalmente, la humanidad puede optar por el matrimonio, la soltería o el celibato o vocación. A continuación explicaremos las diferencias entre los helénicos y los cristianos. Por lado de los primeros, la felicidad del hombre radica en la virtud y las buenas obras en actos desinteresados al prójimo. Dios es impersonal y distante. El hombre es el centro, hombre y después mujer. El amor es el bien supremo. Justos. Por el lado de los cristianos, se considera que para ser felices debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Dios es personal y te ama. A su vez, los cristianos consideraban que Cristo es el centro. Cristo va de la mano con los justos. Se considera muchísimo el género humano y el amor de Dios al centro. Se habla de inmortalidad y de los santos. Hola, yo soy Victoria Esquivel y ahora les voy a continuar hablando sobre San Pedro y San Pablo. Empezando por San Pedro. El verdadero nombre de San Pedro es Simón Betsaida. Él fue un apóstol de Jesucristo y fue el jefe de la iglesia. Pedro era sencillo, generoso e impulsivo en todas sus intervenciones. Pedro participaba en todas las actividades de Jesús, incluso en los episodios íntimos de él, donde todos los demás apóstoles quedaban fuera, es decir, estaban nada más Jesús y Pedro. Cristo le pone el nombre de Jefas y esto en latín se dice Petrus. Podemos decir que él fue el primer papa por las funciones que le corresponden a este magisterio. Es cuando Jesús le dice: en esta piedra edificarás mi iglesia. Y así es como se va convirtiendo en el primer papa y crea la iglesia. Primero fue obispo de Jerusalén, segundo fue obispo de Antioquía y por último fue obispo de Roma, donde ahí murió y donde se establecieron todos los demás sucesores, que son todos los papas que han habido. El sobrenombre de Pedro se lo puso a Jesús a señalarle como piedra, que es lo que mencioné lo que acaba de mencionar, que es cuando le dice: en esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora les voy a continuar hablando sobre San Pablo, cuyo nombre verdadero es Saulo de Tarso. Igual es conocido como San Pablo de Tarso por esa misma manera. Él igual fue un apóstol del cristianismo. Y una milagrosa aparición de Jesús lo convirtió en el más ardiente propagandista del cristianismo, como el protagonista, claro, después de Jesús. Él extendió sus predicaciones más allá del pueblo judío. Muchos apóstoles solo predicaban en el pueblo judío y él predicó a muchísimos más lugares, muchísimos más países. Pablo ha sido denominado el 13º apóstol, pues él no formaba parte de los 12. Él fue llamado por Jesús resucitado después de su crucifixión, ya que nunca fue denominado de los 12 apóstoles, sino fue como el 13º, 13. Y que se le apareció en el camino de Damasco. Jesús lo eligió a él para que anuncie su mensaje de salvación, la buena nueva, a todos los pueblos. Lo eligió para que él anuncie que se había salvado y que Jesús estaba vivo, que había resucitado. Pablo nos dice en sus escritos que recibió el encargo de predicar a los no judíos, como mencioné antes, que empezó a predicar a la gente que no solo era judía. Así como Pedro, como mencioné hace rato, había recibido de predicar al pueblo elegido de Dios. En
cambio, nos dice que Pablo no era solo a los judíos, sino a todas las demás personas. Muchas gracias. Por el año 50 sucede el primer concilio grande de cristianos en nuestra era, asistiendo los apóstoles y obispos a Jerusalén. Aquí se tocaron temas propios del cristianismo. Se anuló más circuncisión obligatoria, no más abstenciones de alimentos y la conclusión de las normas prohibitivas farisaicas. El cristianismo en estos años tuvo un crecimiento muy acelerado, esto debido a sus doctrinas que eran de mayor agrado para muchos. Entre estas estaban que para los pobres se les prometía un trato justo y el amor de Dios. Para los ricos y aristócratas se les ofrecía una oportunidad de volver a empezar desde sus errores. Negaban totalmente la esclavitud, el perdón de los pecados, el amor hasta la muerte. Se hablaba del favor divino asegurado, un sistema de familia, menos ritos y más actos, así como una promesa de felicidad y gloria en la eternidad. Sin embargo, con la llegada de Nerón al poder, se iniciaría una época de fuertes persecuciones hacia los cristianos, siendo la primera en el año 64 después de Cristo, tras inculparlos por el gran incendio en Roma. Todo esto organizando múltiples crucifixiones o siendo aventados hacia animales salvajes para entretenimiento de la gente. Entre las muertes más importantes de esta época se encuentran la del apóstol Pedro y Pablo el 29 de julio de ese mismo año. Sin embargo, el reinado de terror de Nerón no tuvo el efecto que él hubiera deseado, pues los mártires que había creado inspiraron a muchos y el cristianismo, así como los oponentes de Nerón, se habían multiplicado en número. Entre los más destacados están los intelectuales seguidores de Séneca, el filósofo que se suicidó al ver que su aprendiz Nerón había ordenado su ejecución por una supuesta confabulación en su contra. La aceptación del cristianismo tuvo factores importantes, como lo son el trato justo y humanización hacia los sectores sociales que se encontraban en situaciones precarias o vulnerables, como la gente pobre y los esclavos, ya que hace referencia a que Dios nos ve como iguales sin importar el estatus económico y social. Asimismo, propone premisas de convivencia básicas que buscan una armonía social, puesto que integra conceptos y premisas como no matarás, no robarás, etc. A su vez establece un sistema familiar definido, el valor divino asegurado, promete la felicidad y la gloria eterna. Conclusión. El cristianismo es una corriente religiosa que surgió en las fronteras del Imperio Romano y debido a esto absorbió elementos de religiones orientales como el mitraísmo o el judaísmo. Gracias a las grandes carencias sociales de la época, se encontró un consuelo en las suposiciones planteadas por la misma, ya que daban un anhelo de felicidad eterna, inmortalidad y de igualdad entre los hombres. Sin duda, esta fue una de las principales razones por las que el cristianismo se propagó alrededor del mundo, sobre todo por plantear una indistinción entre nacionalidades y clases. Sin embargo, esta concilia la desigualdad llamando a los oprimidos a someterse al poder opresor, pregonando el amor hacia los enemigos y justifica la desigualdad en un mandato divino.